además del poder de veto del Banco Central de Francia en los bancos centrales regionales, agárrense a algún sitio para no caerse, el 50% de las reservas de divisas de los distintos países de ambas zonas monetarias debía ser depositado en el Banco Central de Francia. Es decir, estos países ricos en materias primas venden las materias primas y la mitad de lo que obtienen por la venta de esas materias primas tiene que ser depositado en el Banco de Francia. Y una vez que el dinero está en el Banco de Francia, ¿qué se hace con él? Se lo voy a explicar. Pues bueno, lo que en la práctica supuso, uno, una inyección de liquidez y de estabilidad para el propio Tesoro francés. Sistemáticamente, el Tesoro francés recibía en sus cuentas de depósitos el 50% del producto de las ventas de las exportaciones de todos los países africanos supuestamente independientes. Es decir, los estados africanos financiaban al Estado francés con su dinero y una cosita más, ese dinero no estaba ahí quieto, depositado sin más, sino que con ese dinero se compraba deuda pública francesa. De tal manera que, vamos a decirlo así, las antiguas colonias financiaban a la antigua metrópoli, o dicho de un modo mucho más coloquial, los pobres financiaban a los ricos, que no está mal la cosa, ¿verdad? Eso me recuerda también a España durante el siglo XX por otros motivos. Pero bueno. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hemos dicho que había un cambio fijo. Muy bien. Pues lo que ocurrió es que desde Francia, el Nacional de Francia devaluó el franco francés para ganar competitividad en los mercados internacionales 14 veces. Lo que significa que si pongamos, por ejemplo, un franco francés valía, lo que voy a decir es un ejemplo sin más, no tiene referencia ni es un dato, valía $1, pues ahora 2 francos franceses valían $1. Por lo tanto, si 2 francos africanos valían $1, por la decisión de un país extranjero que no eran los países africanos, de repente 4 francos africanos valían $1. Es decir, habían perdido la mitad de su capacidad de inversión o de compra, o su nivel de precios, digamos, o sus mercancías valían la mitad de golpe. Con lo cual, de esta manera, el sistema, veremos que tuvo un efecto diabólico sobre la economía de los países africanos. ¿Por qué? Porque esto hizo a los países africanos incapaces de controlar su inflación. Porque, y otra cosa, devaluó la moneda mucho más, puesto que no había, en realidad, aunque había un tipo de cambio fijo referenciado al franco, no tenían el control sobre el valor de su moneda respecto del resto de los países del mundo. Y automáticamente perdían competitividad en el mercado exterior porque llegaban allí, oiga, vengo a comprarles madera. Muy bien, ¿cuánto vale esta madera? 10. Y al día siguiente valía 5. Los habían empobrecido radicalmente por lo que es una simple maniobra financiera, una simple decisión del presidente del Banco Central de Francia, que no voy a ser muy original si digo que alguna cosilla tiene que ver con la familia Rothschild, ¿m? Como siempre, igual que el Banco de Inglaterra. A quien le interese el tema, que lo investigue. Pero esa gente y ese apellido está detrás de muchas más cosas de las que podemos llegar ni tan siquiera a imaginar. Bien, pues el resto del siglo XX transcurrió para el África continental francófona de manera semejante pues, a cualquier patio trasero, y los que me están viendo desde América saben exactamente lo que significa eso. Significa que si tú en unas elecciones en tu país decides que haya un gobierno que adopte una determinada política, pero esa política no se acopla a los intereses del hermano mayor americano, pues igual te encuentras con un golpe de Estado en la puerta de tu casa, o con un estadio lleno de gente detenida, o con que te tiran desde un avión al mar, o con cualquier otra cosilla por el estilo. Y en los momentos actuales, pues te encuentras con la general jefe del Comando Sur
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que como ustedes saben tienen el mundo dividido en 5 zonas, y el patio trasero de ellos, que llaman, que es el resto de América, el sur del río Bravo, pues, lo deja clarito. Tienen el vídeo donde ustedes quieran verlo. La mayor parte o buena parte del litio del mundo está en el Triángulo del Litio en América. ¿De verdad piensan que les van a dejar hacer algo con ello? Vayan a la Casa Rosada y pregúntenselo al señor presidente que acaba de llegar, que a lo mejor está ahí para alguna cosilla de estas. Y esta es lo que ocurrió durante el siglo XX. En los países africanos, cada vez que el franco, Francia devaluaba el franco francés, pues devaluaba el franco africano y aumentaba su poder adquisitivo frente a sus antiguas colonias, a las que les encarecía la importación de bienes vitales y abarataba las compras de las materias primas africanas. Obviamente, en esas condiciones, los países africanos no podían ni desarrollarse ni podían comprar bienes, ni maquinaria industrial, ni de equipo que permitiera desarrollar sus economías. Por supuesto, no les permitió construir un aparato eficaz administrativo en el Estado que pudiese ir hacia una política monetaria y fiscal propia y que pudiese, por ejemplo, invertir en educación, y no les ha permitido desarrollarse como países, ni como sociedad, ni muchísimo menos plantearse cuestiones como esas tonterías de crear un mínimo bienestar de vida y una mínima calidad de vida o un sistema sanitario, teniendo que estar viviendo permanentemente de 2 cosas. Uno, pedir prestado, aumentando así la deuda de origen, y 2, la caridad pública con los traficantes de seres humanos que forman las ONGs dedicadas a la trata de seres humanos destinada a los mercados de trabajo europeos para romper los salarios de los europeos y desarticular el beneficio obtenido por todo el movimiento obrero en Europa a través de los sindicatos y de la lucha obrera, que es lo que ha alumbrado la presión para que los estados se avinieran a crear esos estados de bienestar y esa clase media. Por lo tanto, consiguen, por un lado, que no se cree en África y, además de paso, consiguen destruir lo que ya se había creado en Europa. Dicho esto, sigo. Esto sucedía porque esta devaluación de la moneda y ese abaratar compras y encarecer importaciones sucedía porque Francia imprimía todos los billetes y monedas utilizados en la región africana, cobrando por el servicio unos 45 millones de euros, mientras conservaba el 90% de las reservas de oro de esta comunidad. Es decir, además de quedarme con el 50% de lo que vendas, me quedo con el 90% del dinero en reservas de oro y además yo te imprimo los billetes y te cobro por ello, para que ni tan siquiera puedas fabricar tú los billetes físicamente. Bueno, pues es decir, para que se hagan una idea, en el Banco de Francia había depositados 36,5 toneladas de oro propiedad de los africanos, que por supuesto para lo que servían era para garantizar la solvencia y la liquidez del franco francés y de Francia. De esta manera, según ellos, era un mecanismo que supuestamente garantizaba la convertibilidad y la estabilidad del franco africano, y de esta manera, insisto, fue como se obligó a centralizar el 50% de las reservas internacionales en el Tesoro francés. Y cuidado, y encima todo esto fue en contra de los deseos de los gobiernos, que tuvieron que asumir esto en buena parte porque son muy pocas las personas que tenían formación como para saber cuáles iban a ser las consecuencias de esto. Porque, miren ustedes, pregúntense, todos los que el otro día tuve que bloquear aquí a uno que se metió con España, y eso, hasta ahí podíamos llegar. En España, cuando España se retiró de América, había 34 universidades. En África no había ninguna. Esa es la diferencia. Y cuidado, que con esto no quiero decir que una cosa esté bien y la otra mal, que eso sería para muy largo y tendido. Sencillamente lo que quiero decir es que ni tan siquiera se planteaban ese tipo de situaciones. Bueno, pues el Tesoro francés se convirtió así en garante de la moneda neocolonial, porque es lo que era,
al ser el banco en el que se depositaban estas divisas en una cuenta gestionada por el Banco Central de Francia en nombre de los bancos centrales africanos, que se encargaba de tomar las decisiones de inversión de dicho capital. Y cuidado, me quedo con tu dinero, yo decido en qué se invierte y luego ya te daré cuentas de los beneficios y de las rentas e intereses que se obtenga con él, de los rendimientos. Por lo tanto, y además estas reservas estaban bloqueadas en el Banco Central de Francia. No podían ser retiradas por la decisión de los gobiernos africanos. Es decir, los gobiernos africanos no eran soberanos y no eran independientes, digan lo que digan los papelitos y las fechas en Wikipedia. A partir de ahí, Francia, ¿qué es lo que hizo? Pues los líderes africanos que estaban alineados con París eran protegidos. Eran unos sinvergüenzas, eran unos ladrones, eran corruptos, robaban al pueblo, exterminaban, abusaban, hacían de todo, pero como consentían en el sistema de explotación francés, eran protegidos. Ahora bien, cuando surgía un líder o una posibilidad de un líder que pudiera llegar al poder, que estuviese dispuesto a desmontar esta situación, pues había que dar un golpe de Estado para recuperar la democracia. Que ya saben ustedes lo que es la democracia. La democracia nunca ha sido un hombre, un voto. La democracia, en Europa al menos y en España seguro, es un euro, un voto. Y los votos no se deberían contar, se deberían pesar según esa regla, porque en realidad es lo que hay. Y en África ocurría exactamente lo mismo. Se los machacaron y se quedaron nuevos y les dieron 200 golpes de Estado. Unas veces Francia y otras veces eran las propias empresas con intereses en África las que patrocinaban golpes de Estado para derrocar gobiernos y poner gobiernos que habían sido impulsados por ellos para sencillamente proceder a la explotación del recurso del que se tratase. Esto ha sido muy frecuente con temas como el uranio, con temas como los diamantes, el oro y a día de hoy, pues un tema básico, esa fotografía que está puesta en este momento en pantalla, es un niño, porque no es un hombre, es un niño. Normalmente los niños, los mejores mineros de coltan, que es con lo que estamos usando todos ahora mismo para hacer este directo, suelen ser niños de 7 años por su tamaño, por la forma en la que el coltan se extrae en minas a cielo abierto. Se hacen pequeñas galerías sin ningún tipo de garantía y normalmente la media suele ser un niño muerto por cada kilo de coltan como promedio. El coltan se da en cantidades muy pequeñas que se tienen que ir seleccionando, no hay grandes vetas. Bien, pues de esta manera, como decía, la represión monetaria fue el mecanismo que el Banco Central francés utilizó para obligar a estas 14 naciones a mantener sus reservas, una gran cantidad de reservas en el Banco Central de Francia, y eso fue lo que impidió, por ejemplo, que existiese un crédito interior que permitiese desarrollar empresas, negocios y a la sociedad, porque no había liquidez suficiente dentro de Francia. Los bancos centrales regionales terminaban prestando muy poco a las personas a unos tipos de interés muy altos, y en lugar de prestar más a un tipo de interés más bajo. Con lo que podrán apreciar que lo que hizo Francia después de la independencia, y ya verán hasta cuándo, fue un verdadero expolio, que es como he titulado este directo, porque es el único título que se puede merecer. Bien, ya en la década de 1990, pues surgió el euro. ¿Y qué ocurrió con la implantación de la moneda única europea? Pues que el franco africano fue vinculado al euro, igual que antes estaba vinculado al franco francés. Y su valor cayó a 0,01 euro. Es decir, fue ya lo último para que si se te caían 100 francos africanos al suelo, pues mejor no te agachases porque era mucho esfuerzo. Estamos hablando de que era, bueno, pues eso, un eurillo, una cosa así, y África tenía que permanecer
no solamente ya en un estado colonial previo a la independencia, sino que además era sistemáticamente empobrecida por muchas riquezas que obtuviera. Bueno, se produjo en aquel momento, para que se hagan una idea, una devaluación de la moneda del franco africano del 99,5% cuando entró el euro, con lo cual el saqueo continuó de una manera exorbitante. Y aunque los francos occidentales y los francos centrales tenían el mismo valor tipo de cambio respecto al euro, pues no existía la posibilidad cambiaria entre ellos, lógicamente, porque el franco francés se había integrado en el euro, y esto creó una poderosa barrera para la integración económica africana, en la que obviamente París tenía el papel protagonista para robar y seguir robando de forma ilimitada en el tiempo después de treinta y tantos años de supuesta independencia. Bueno, pues partiendo de la existencia del cambio fijo y libre entre los francos africanos y el euro, pues numerosas empresas europeas se fueron para allá a seguir expoliando a estos 14 países, y particularmente las empresas francesas, que son las que han hecho inversiones, pero no inversiones en las que han creado infraestructuras para la sociedad o inversiones que pudieran beneficiar a los locales de algún tipo, no. Han creado inversiones estrictamente las necesarias para la explotación de los recursos, han pagado verdaderas miserias en concepto de salario a los trabajadores locales que han utilizado, y a otra cosa, sin preocuparse de nada. Y cabe considerar que realmente no tenían prácticamente ningún tipo de coste, desincentivaban la inversión en los países africanos, y el tipo de cambio, bueno, pues obviamente es claro que estaba sobrevaluado el euro, protegiendo así las inversiones francesas en África y disminuyendo constantemente la competitividad de las economías africanas en el mercado exterior. Como verán, por muy ricos que fueran estos 14 países, no tenían posibilidad de materializar esa riqueza de ninguna de las maneras, por muy independientes que fueran. Así que, en teoría, en realidad, estos nuevos estados eran independientes, pero con las condiciones impuestas por De Gaulle, pues París controlaba buena parte de la política monetaria francesa y, perdón, monetaria africana, y paradójicamente, pues las relaciones que existían entre Francia y estos 14 países, aunque jurídicamente no se puede hablar de colonias, eran peor que colonias. Eran un régimen prácticamente pues, de la época colonial y de semiesclavitud de los países. Y como consecuencia de este sistema, 10 de los países de la Comunidad Financiera Africana a día de hoy están en la lista de los países menos desarrollados del mundo. Eh, claro, habría que preguntarle a los franceses si el bienestar del que han disfrutado desde los años 50 en adelante y el desarrollo de su país, en qué medida se debe a la explotación permanente y constante de estos países africanos, y si ahora que están sufriendo las consecuencias con una inmigración masiva, eh, no se cumple el refrán de que quien siembra vientos cosecha tempestades. ¿Por qué? Porque habéis hecho exactamente, claro, luego aquí además las ONGs siguen vendiendo la moto de que, no, no, es que vienen para buscar una vida mejor. Claro, porque le habéis hecho una vida peor allí. Porque si hubieseis sido inteligentes, pero los grandes capitalistas nunca lo son, hubieseis permitido por lo menos que parte de lo que estabais robando, haber robado un poco menos, haber permitido que estos países tuviesen un cierto desarrollo económico, y ahora no los encontraríais eh, quemando coches en la puerta de casa, y porque son personas que no tienen ni educación, ni formación, ni han tenido ninguna forma de acceso a una vida civilizada nunca, nunca. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Lo cierto, de esta manera, la construcción monetaria neocolonial que dejó resuelta De Gaulle, pues ha sido enormemente favorable para la economía francesa, pero ha resultado ser muy perjudicial para las economías africanas. Al final, este sistema ha quedado derogado
en el año 2020, tras la reforma del franco africano anunciada en diciembre de 2019 por el presidente francés Emmanuel Macron. Y desde 2020, para los 8 países de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, pues el 50% de las divisas obtenidas por los países de la zona que se encontraban en el Tesoro francés ha sido por fin repatriado al Banco Central de los Estados de África Occidental, el Banco Central de la Unión Monetaria Africana. Es decir, desde el año 58 hasta diciembre de 2020, les han robado de forma sistemática y constante durante 62 años, prolongando, obviamente, la colonización. Bueno, por lo tanto, esto que acabo de escribir es un vínculo con Francia entre las uniones monetarias, que ya no existe, aunque permanece, eso sí, agárrense, porque no hemos terminado, sí permanece la gestión de las reservas invertidas en el Tesoro francés. Eso sí, la reforma del franco no ha afectado al problema de la rigidez del tipo de cambio, porque el tipo de cambio del franco francés, sin perjuicio de que a día de hoy se les haya repatriado el oro que tenían depositado, pero la cuestión de la vinculación del tipo de cambio del franco africano al euro no ha cambiado. Y evidentemente el franco africano debería fijar su valor respecto su tipo de cambio respecto del euro, eh, tal y como decidiesen en África. Y las grandes corporaciones, transnacionales, como siguen teniendo este tipo de cambio, pues siguen pudiendo adquirir las materias primas africanas a un precio irrisorio, gracias a una política monetaria muy restrictiva que se hace desde Bruselas, que perjudica a los exportadores a la zona euro. Es decir, Bruselas, el Banco Central Europeo sigue manteniendo la rigidez del tipo de cambio para poder seguir expoliando a estos 14 países, y en realidad lo que se ha hecho de alguna manera ha sido decir que este sistema ya no existe porque hemos repatriado las reservas de oro, pero en el fondo, si uno lo piensa un poco, no es más que una forma de maquillar el sistema. Mientras todo este sistema no deje de existir, mientras todo ese sistema no decaiga, mientras los africanos no tengan la soberanía monetaria absoluta, el sistema estará vigente, y el sistema es un sistema para el expolio y el robo.